corresponde ver el tema de funciones trigonométricas. Para ello, debo de recordar lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo está compuesto por un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados siempre me lo van a señalar mediante una especie de cuadrito y dos ángulos agudos. Las líneas que forman el ángulo de 90 grados van a llevar por nombre catetos, y la línea que no forma parte de ese ángulo de 90 grados va a llevar por nombre hipotenusa. Es decir, o visto de otra manera, el ángulo de 90 grados está formado por los dos catetos y la hipotenusa no va a formar parte de ese ángulo de 90 grados. Ahora nos corresponde distinguir, para el caso de funciones trigonométricas, cuál sería el cateto opuesto y cuál sería el cateto adyacente. Para ello, el cateto opuesto lo vamos a señalar con las iniciales CO y al cateto adyacente con las iniciales CA. Estos nombres van a partir de los ángulos agudos, lo cual vamos a ver a continuación. Partiendo del triángulo que teníamos como ejemplo, vemos que aquí está el ángulo de 90 grados, pero en el primer caso estoy señalando este ángulo y en el segundo caso estoy señalando el ángulo superior. Aquí ya tengo indicada que la línea que no forma parte del ángulo de 90 grados es la hipotenusa en ambos casos. Me falta definir cuáles serían los catetos. Yo sé que los catetos forman parte del ángulo de 90, pero tengo que distinguir cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Me dice que el cateto adyacente forma parte del ángulo agudo. En este caso, el ángulo agudo que me están señalando está en la parte inferior. Por lo tanto, este sería el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque forma parte de ese ángulo. Esta línea, junto con la hipotenusa, forman este ángulo agudo. Y este sería mi cateto opuesto, porque no va a formar parte del ángulo agudo. Está al contrario de ese ángulo agudo. En este caso, ahora me piden el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero correspondientes al ángulo superior. De acuerdo a la definición me dice que el cateto adyacente forma parte del ángulo. En este caso, el que forma parte del ángulo sería este, por lo tanto sería el cateto adyacente, es la línea que va a formar parte del ángulo agudo. Y el otro cateto no forma parte del ángulo agudo, por lo tanto va a llevar el nombre de cateto opuesto. Tengo otros dos ejemplos. Ya está señalado el ángulo de 90 grados. Está señalada la hipotenusa. Vuelvo a repetir, la hipotenusa no va a formar parte del ángulo de 90 grados. Tengo que ubicar los catetos. Yo ya sé que los catetos forman parte del ángulo de 90 grados, pero tengo que distinguir cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Aquí me dice, cateto adyacente forma parte del ángulo agudo. El ángulo agudo aquí lo tengo señalado. De los dos catetos, el que forma parte de ese ángulo agudo es este, por lo tanto lleva por nombre
cateto adyacente. El otro cateto no forma parte de este ángulo, por lo tanto, cateto opuesto. En este ejemplo, igual, ya ubiqué la hipotenusa, tengo mis dos catetos. Voy a ubicar el cateto adyacente, el que forma parte de este ángulo agudo. Por lo tanto, este sería mi cateto adyacente. El otro cateto, al no formar parte de este ángulo agudo, se va a llamar cateto opuesto. Continuemos. Antes de entrar a ver lo que son funciones trigonométricas, primero recordemos lo que es la ecuación de la recta. Un ejemplo de ecuación de la recta sería y es igual a 3x más 2, donde el número 3 me representa la inclinación de esta recta y el número 2 el punto donde la recta corta al eje de las y. Para visualizar mejor esto vamos a hacer unos cambios. En lugar de 3 coloquemos el 5, si lo cambiamos por el número 7, si ponemos un valor más pequeño, vemos cómo la inclinación de la recta va cambiando. Incluso esta inclinación va a variar dependiendo también del signo. Observemos hacia dónde se inclina. Se inclina al lado contrario si colocamos un signo negativo que si conservamos un signo positivo. Vamos el valor de 3. Y ahora vamos a probar cambiando los valores del punto B. Colocamos el valor de 5. La recta va a estar cortando en el punto 5 al eje de las y. Si colocamos el valor de 1, esta recta va a cortar al eje y en el valor de 1. Para trabajar nosotros vamos a colocar una ecuación de la recta. En este caso vamos a ocupar 1.5 de x más 3. Esta sería la recta que nosotros ocuparíamos. Observar, esta recta está cortando al eje de las y en el punto 3 y su inclinación sería 1.5 o su pendiente sería 1.5. Vamos a ampliarla un poco y vamos a formar unos triángulos. Herramienta voy a formar unos triángulos. Vamos a cambiarle el color a este triángulo. Vamos a dejarlo de color azul. Crear otro triángulo. Este triángulo lo vamos a colocar en color rojo y agreguemos un tercer triángulo. Este color. Aquí ya tengo yo 3 triángulos que formé tomando en cuenta el mismo ángulo, es decir, el ángulo aquí se observaría, este sería el ángulo marcado. Estos 3 triángulos van a tener esa misma inclinación.
Acerquémonos un poco para observar las dimensiones de los tres triángulos que se formaron. El triángulo azul tendría por dimensiones de base 2 y su altura 3 unidades. El triángulo en color rojo tendría de base 4 unidades, de altura 6 unidades. Por último, el triángulo gris tendría de base 6 unidades y de altura 9 unidades. Ahora sí, pasemos a trabajar a lo que es cateto opuesto y cateto adyacente. A partir de la ecuación de la recta y es igual a 1.5x más 3, yo dibujé sobre la gráfica estos tres triángulos. Aquí los tengo esquematizados. Todos forman parte de este ángulo. Ahora me dice que tengo que encontrar la relación o la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, me pide obtener la razón entre el cateto opuesto y cateto adyacente. Para eso yo debo de ubicarlos. Ya vimos, con respecto al ángulo, el que está pegado al ángulo va a ser el cateto adyacente. Por lo tanto, en este primer ejemplo, mi cateto adyacente mediría 2 y mi cateto opuesto, el que no forma parte de este ángulo, sería 3. En este ejemplo, cateto opuesto, el que no forma parte del ángulo, sería 6. Cateto adyacente, el que forma parte del ángulo agudo, 4. En el último triángulo, cateto opuesto, no forma parte del ángulo agudo, 9. Cateto adyacente, el que forma parte del ángulo agudo, que sería 6. Si yo realizo estas divisiones o estas razones, serían 3 entre 2, me daría igual a 1.5. 6 entre 4 me daría 1.5. 9 entre 6 me daría 1.5. La razón que acabamos de encontrar en los tres triángulos, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, en trigonometría se le conoce con el nombre de tangente. Y regularmente la voy a representar únicamente como tal. Vuelvo a repetir, la relación que encontré en los triángulos cateto opuesto sobre cateto adyacente lleva por nombre tangente. La voy a representar únicamente con las iniciales tan. Por lo tanto, como ya vimos que esta relación se llama tangente, sería la tangente del ángulo que estamos buscando. La tangente del ángulo que estamos buscando es igual a 1.5. Como puedes observar, ese 1.5 se parece mucho a la pendiente de esa recta. O más bien, la tangente va a ser la pendiente de la recta. A partir de esta tangente yo puedo obtener cuánto vale el ángulo. Es decir, cuánto sería el valor de ese ángulo. Para ello, vamos a ver dos métodos distintos para encontrar el valor del ángulo a partir de este dato que ya encontramos. Veámoslo. Una de las formas para encontrar el valor a partir de las razones trigonométricas es como su nombre lo dice, utilizando una tabla de razones trigonométricas como esta. En ella tenemos el valor del ángulo, la función seno, la función coseno, la función tangente y los ángulos van de ángulo 0 hasta el ángulo de 90 grados.
En nuestro caso, tenemos que buscar en las columnas de tangente un valor que se acerque a 1.5. Como observamos, aquí tenemos un valor 0, llega a 1, por lo tanto sería en esta columna. Aquí alcanzamos a observar el valor. Vamos a acercarnos un poco más para observar ese valor. En esta columna tenemos el valor de 1.48, recorremos hacia la izquierda y aquí nos está marcando un ángulo de 56 grados, con lo cual obtenemos el ángulo que estamos buscando. Otra de las formas es utilizar nuestra calculadora científica para ello. En nuestra calculadora científica lo que vamos a hacer es utilizar la función inversa de tangente. Para ello yo voy a oprimir la tecla Shift, la función tangente, el valor de 1.5, oprimo igual, y a este valor lo voy a convertir en grados utilizando esta tecla. Y aquí ya me marca que sería 56 grados con 18 minutos. Por lo tanto, utilizando la calculadora, observo que me acerco o tiene mayor precisión que la tabla de razones trigonométricas. Eso sería todo por esta clase.